Plata o plomo, parce. Ok, mi interpretación del patrón del mal es un asco. Y por supuesto, tampoco quiero interpretar al más exitoso traficante de drogas de la historia. También fue el más mortal de todos. Durante 17 años estuvo a la cabeza del imperio de la cocaína en Colombia, ordenando la ejecución de miles de personas, incluyendo jueces, congresistas y candidatos presidenciales. Durante un tiempo llegó a hacer $1.000.000 por día, aunque luego tuvo que vivir como un fugitivo en la selva de Colombia. Un balazo en un techo de su ciudad acabó con su vida. Bienvenido a Biografías para Zapazos. Hoy hablaremos de Pablo Escobar, el patrón del mal. Si te gusta este contenido en forma de podcast y estás aprendiendo algo, por favor, sígueme aquí y en mis redes sociales que encontrarás en la descripción. Que suene la música. 1, 2, 3, 4. Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. Para zapazos. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en el pequeño pueblo de Río Negro, a 45 minutos de Medellín, Colombia. Su padre, Abel, era un ganadero trabajador y su madre, Hermilda, era maestra en una escuela. El futuro patrón del mal fue el segundo de 7 hijos criados en un ambiente de clase media, en una comunidad alimentada por el negocio de la cocaína y la marihuana. A pesar de que no todos participaban directamente en dicho negocio, todos sí tenían un fuerte incentivo para proteger a quienes lo estaban. La violencia era parte importante de la vida de este sector del país. Antes de que Pablito empiece el colegio, su familia se mudó a Envigado, un pequeño pueblo justo en las afueras de Medellín, donde Hermilda pudo poner una escuela primaria. Abel vendió su granja y empezó a trabajar como vigilante nocturno. Hermilda se hizo una valiosa y respetada miembro de la sociedad por su trabajo como profesora. En la escuela, Pablo fue influenciado por profesores que creían en causas sociales y la igualdad de clases, socialistas en su máxima expresión. En su adolescencia ya iba a protestas y participaba en actividades como tirarle piedras a la policía. Fue parte de un movimiento cultural conocido como nadaísmo, que motivaba a los jóvenes a desobedecer a sus padres, a hacer sus propias reglas, digamos. Parte de este movimiento contracultural, por supuesto, involucraba experimentar con drogas, llevando a Pablo, de solo 13 años, a una adicción a la marihuana que duraría hasta sus últimos días. A los 17 años, Pablo se salió de la escuela, aburrido de la rutina que ésta le ofrecía, y comenzó con un pequeño taller de reparación de bicicletas. Lo primero que hacía era recorrer las calles y los basureros en la búsqueda de partes que algún ingenuo hubiese descartado sin saber que servían. Con el dinero que hizo, se compró una moto Lambretta. Uno pensaría que hasta aquí no hay nada malo con él, pero este arduo trabajo tenía otras intenciones. Las de poseer un método rápido de escape para obtener dinero de formas bastante menos legales. De acuerdo a la leyenda popular, Pablo Escobar empezó robando lápidas del cementerio de la localidad, borrando los nombres y luego revendiéndolas. Bueno, al menos el punto creativo no se lo podemos quitar. Luego comenzó a robar pequeños negocios. Siempre reunía información de sus objetivos. Llegaba en su moto al local, se ponía un pasamontañas y sacaba un cuchillo o una pistola. Exigía el dinero y salía rapidísimo. 30 segundos tomaba todo el proceso. Tras algunos atracos exitosos, Pablo reclutó a uno de sus primos para que lo ayude. Uno de ellos manejaba la moto y el otro entraba al negocio. Unos meses después, Pablo estaba aburrido y quería hacer algo que sea más fácil y le dé más dinero. Se hizo un amigo en Renault, la marca de autos, quien le daba copia de las llaves de los carros que vendía, junto con la dirección de los compradores. Pablo solamente tenía que llegar a la dirección, entrar al auto e irse manejando.
Antes de cumplir los 20, Escobar ya había sido capturado y llevado a prisión por este robo de autos y pasó algunos meses en La Ladera. En vez de corregirlo, en prisión aprendió a ser aún peor. Le enseñaron a secuestrar y a traficar drogas. Una vez que salió, él y su primo Gustavo regresaron al robo de automóviles para tener una colección de partes robadas que luego vendían. Por supuesto, ellos no eran los únicos en este negocio, así que también empezó a vender protección, así que quienes le pagaban protegían sus autos. ¿Cómo era esto posible? Su reputación crecía día a día. Era un muchacho impredecible y violento. Si alguien le debía dinero, Pablo contrataba a delincuentes locales para que secuestren a la persona en cuestión. Después cobraba el rescate por el dinero que le debían. Aún así, a veces mataba a la persona, aunque le pagaran, solo para dar miedo a aquellos que trataban con él. Tras poco tiempo, Pablo empezó a especializarse en el secuestro, junto a su primo, siendo una de sus víctimas Diego Echevarría, un hombre que disgustaba a la población de Medellín, quienes sentían que estaban siendo despedidos por culpa de gente como él. La familia pagó los $50,000 que pedían, pero Echevarría fue golpeado, estrangulado y arrojado a una fosa. A pesar de que fue un crimen horrible, el hecho de que su víctima fuese tan odiado por la gente local hizo de Pablo una especie de paladín de la igualdad social. En 1971, Pablo ya tenía 22 años y empezó a trabajar para el contrabandista Álvaro Prieto. Bajo su mando, movía bastante droga, pero el ambicioso joven quería ganar mucho, pero mucho más. Manejó su Renault 4 hasta Ecuador, donde compró 5 kilos de pasta de cocaína peruana. Pasó con ella a través de la policía y los militares y regresó a Medellín, donde procesó la droga. Luego contactó con los hermanos Ochoa, quienes a su vez lo contactaron con Fabio Restrepo, un jefe del tráfico de droga. Este negocio le dejó $100,000 a Pablo, mucho más de lo que había ganado antes y su primer pase de droga a gran escala. Tras unos meses, Fabio Restrepo había sido asesinado y un nuevo hombre estaba a la cabeza del narcotráfico en Medellín. Creo que no necesito decirte su nombre. Nadie sabía quién había matado a Restrepo, o quizá nadie quería decirlo. Una vez más, creo que no necesito decirte el nombre del principal sospechoso. Cuando Pablo tenía 26 años de edad, se casó con María Victoria Elena Vallejo, de tan solo 15 años. Porque claro, no tenía ningún respeto por ninguna ley. El tráfico de cocaína de Panamá a través de Colombia y hacia los Estados Unidos tuvo un boom a finales de los años 70, y por supuesto el encargado del movimiento de la droga era la organización de Escobar. Su método era casi infalible. Todo trabajaba con la precisión de un reloj suizo y su inversión en aviones y demás hacía muy fácil el trabajo de llevar la droga al gigante del norte, donde por supuesto no faltaban compradores. 2 meses después de su boda, Pablo y otros 4 fueron arrestados regresando de Ecuador con nada menos que 39 kilos de cocaína escondidos en la llanta de repuesto de su camión. Esa cantidad hubiese sido suficiente para poner a Pablo tras las rejas por un buen tiempo, pero claro, el patrón no se iba a dejar encerrar tan fácil. Primero intentó sobornar al juez, pero la oferta fue rechazada. Luego se enteró que el hermano de este juez era abogado y que ambos hermanos se llevaban bastante mal. Así que contactó al hermano abogado y el juez tuvo que rechazar llevar el juicio por un conflicto de intereses. El nuevo juez asignado al caso no fue tan reacio a recibir el dinero de Pablo y claro, el patrón y sus compinches salieron en libertad. Cantidades exorbitantes de dinero entraban a Colombia, todo por Escobar. Los ingresos de los 4 bancos más grandes del país se duplicaron entre 1976 y 1980. Pablo usaba sus millones para su política de trabajo. Plata o plomo. Plata o plomo. Si los oficiales no aceptaban su dinero, podían considerarse muertos. Para 1980, Pablo Escobar estaba en la cima del poder.
Cada agencia de la ley estaba sobornada por su mano y él era el rey de Medellín. No era el único en el negocio del tráfico de drogas, claro, pero sí era el más exitoso. Tenía mansiones, autos de carreras, helicópteros y aviones, además de guardaespaldas y seguidores fieles. El dinero de la droga le cambió la cara a Medellín, pasando a ser una ciudad con muchas discotecas y restaurantes lujosos en todas partes. Una de las grandes pasiones de Pablo era el fútbol, y por supuesto puso mucho dinero en él. Pagó para que se construyan campos, con luces instaladas para poder jugar de noche con sus amigos. También contrataba a narradores de fútbol profesional, para que su partido fuera como la final de la Copa América. En 1979, Pablo construyó un enorme rancho en Medellín, y lo llamó Hacienda Nápoles. Mandó a llevar animales exóticos de todas partes del mundo. Le hizo 6 piscinas y en líneas generales la mansión podía albergar a más de 100 invitados. No solo eso, también limpiaba su imagen pública. Cada vez que podía, negaba estar involucrado en algo ilegal. Le gustaba parecer humilde y educado. Cultivó su imagen como un peleador por la justicia y por los más pobres. De hecho, entre 1980 y 1982 construyó el barrio Pablo Escobar, en el que se regalaron casas a familias que habían estado viviendo en refugios y albergues. Este y otros proyectos lo hicieron la persona más popular en Medellín. Por supuesto, el paso lógico era entrar en la política. En 1980 dio su apoyo personal y financiero a la formación de un partido político, el Nuevo Partido Liberal. En 1982 fue elegido al Congreso, pero como sustituto, que solo iba cuando el delegado de Medellín no podía ir a una de las sesiones. Una de las mayores ventajas que tuvo Escobar al ser elegido al Congreso fue la inmunidad parlamentaria. Por las leyes de Colombia, no podía ser convicto por ningún crimen, además de tener visa diplomática, la cual usaba para llevar a su familia a los Estados Unidos. En uno de estos viajes, compró una mansión de $8 millones en Miami Beach. Pablo lo tenía todo: dinero, poder, felicidad. Aunque bueno, todo conseguido a través de la droga y la violencia. Su siguiente adquisición fue un ejército personal. Cuando un amigo de la familia fue secuestrado por la guerrilla M-19, creó un equipo para cazar a los rebeldes, llamado Muerte a los Secuestradores. Un poco de por favor, Pablo, tú también secuestrabas gente. Claro, no todo era flores y muchos colores. Tanta exposición a la media hizo que comience su caída. En Medellín era un Robin Hood. El resto del país no lo quería tanto, y sobre todo las clases altas lo veían como lo que realmente era: un maldito narcotraficante. El 16 de agosto de 1983 fue a tomar su lugar en el Congreso colombiano. Se le negó la entrada, porque no tenía corbata, así que se consiguió una y cuando entró, se sentó y empezó a morderse las uñas. De inmediato, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, apuntó a Escobar y dijo muchas cosas sobre su vida criminal. Pablo salió, perseguido por la prensa, y luego amenazó con tomar acciones legales, pero el daño ya estaba hecho. Ya era una persona no grata en los círculos políticos. Fue expulsado del partido y la embajada de los Estados Unidos le revocó la visa. Incluso la Iglesia Católica renunció a apoyarlo. El gobierno tomó 85 de sus animales exóticos bajo la razón de que habían entrado al país ilegalmente. Su carrera política estaba arruinada. Lo que es aún peor, el gobierno colombiano estaba pactando un tratado de extradición con sus pares norteamericanos para que los reyes de la droga del país sudamericano fueran juzgados, sentenciados y apresados allá. En mayo de 1984, el ministro Lara fue abatido por 7 disparos cuando estaba en su limusina. Esto solo empeoró las cosas. Lara no era su único enemigo, sino que ahora Ronald Reagan, presidente de USA, había anunciado mucha más fuerza en la lucha contra el tráfico de drogas. Y cuando digo que empeoró las cosas, realmente quiero decir que las empeoró. Puso al pueblo colombiano en su contra.
le declaró la guerra al Estado. Y claro, Pablo huyó como la escoria que era. Se fue a Panamá en un helicóptero, aunque las autoridades de ese país no estaban nada contentas. Solo unas semanas después, Pablito el Escondidito quería regresar y pactó con el gobierno colombiano para dar su apoyo para deshacerse del resto del tráfico de drogas del país, a cambio de que lo dejasen conservar sus posesiones en Medellín y que quede exento de la extradición a los Estados Unidos. La oferta fue rechazada. Cuando el ejército panameño hizo una redada a un laboratorio, Pablo escapó a Nicaragua y poco a poco perdía el control del cartel de Medellín. Incluso su padre fue secuestrado, lo que provocó su ira. Mandó a matar sospechosos a diestra y siniestra hasta que liberaron a Don Abel. Entonces Pablo volvió a Medellín. Su venganza se centró principalmente en el poder judicial, más que nada jueces que apoyaban el tratado de extradición. Durante la mitad de los 80s, al menos 30 jueces fueron asesinados. Luego, en noviembre de 1985, el M-19 había sido comprado por Pablo y, bajo sus órdenes, entraron a Palacio de Justicia y tomaron a toda la Corte Suprema como rehenes. El resultado: 11 de los 24 miembros de la Corte y 40 de los rebeldes fueron abatidos. Al comenzar 1988, habían asesinatos todos los días, por lo que se impuso la ley marcial en Colombia. El 18 de agosto de 1989, sus escuadrones de la muerte mataron al candidato presidencial que aparentemente ganaría las elecciones de ese año, Luis Galán, y a un jefe de la policía. En los siguientes 4 meses, el gobierno colombiano atrapó y envió a los Estados Unidos a más de 20 narcotraficantes. Una unidad policial fue enviada a Medellín específicamente para cazar a Pablo Escobar. Tras el primer mes, 30 de los 200 hombres que fueron allá habían sido asesinados. Pablo evadió al gobierno y les hizo mucho daño, pero tenía que vivir huyendo. Eventualmente tuvo que negociar. Aceptó ponerle fin a la violencia y entregarse. A cambio, pidió que le dieran trato preferencial en la prisión de su elección y ya que el tratado de extradición se había revocado en 1991, no tenía miedo a ser enviado a América. Entonces fue arrestado y llevado a juicio. Empezó su sentencia en la prisión de la Catedral, en junio de 1991, pero esta prisión era diferente a todas las demás. Tenía campo de fútbol, jacuzzi y un bar. Los guardias eran todos empleados de Pablo. Las celdas eran suites de hotel y la comida que el patrón y sus allegados comían era preparada por chefs que llevaban de los mejores restaurantes. Tras unos meses, los canales oficiales se enteraron de que Pablo continuaba con sus actividades criminales desde la catedral. Esto era una clara violación del acuerdo que tenían y rápidamente se empezaron a mover para capturarlo y llevarlo a una prisión normal. Pero claro, el rumor llegó a él y pudo escapar antes de que llegasen los oficiales. La cacería se abrió de nuevo. Pero ahora no solo los Estados Unidos, sino también un grupo paramilitar, conocido como los Pepes, acrónimo para Perseguidos por Pablo Escobar, se unieron a esta cacería. Los Pepes hicieron una campaña agresiva, matando a casi 300 personas conectadas a Pablo Escobar y a su organización. Tras el escape de la catedral, Pablo tuvo que huir constantemente. Sus socios estaban muertos, su organización estaba al borde del colapso. Pasó sus noches durmiendo en la selva, con miedo de hablar por radio o de incluso contestar el teléfono. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, miembros del bloque de búsqueda lo ubicaron en una casa en el barrio de Los Olivos, en Medellín, por intercepciones radiales. El equipo rompió la puerta con una comba y 6 de ellos irrumpieron en la casa. Ahí comenzó el tiroteo. En la casa, junto a Pablo, estaba el más leal de sus guardaespaldas, conocido como Limón. Ambos intentaron escapar por el techo y fueron perseguidos. Limón cayó abatido por balazos en la espalda, y luego cayó Escobar, por varios impactos en la pierna y el torso. Pero el disparo que lo mató
penetró su cabeza. Al confirmar el objetivo, el líder del bloque habló por radio. ¡Viva Colombia! Hemos matado a Pablo Escobar. Mucho se ha romantizado en series la figura de Pablo Escobar en los últimos años. Incluso he visto algunas en que el capo queda como un héroe, generando simpatía en la audiencia. Pero la verdad es que el patrón del mal fue un ser vil, que mató sin escrúpulos y generó adicción por la droga en poblaciones grandes solo por su interés monetario y terminó huyendo como la cucaracha que era. Si te gustó este episodio, por favor, ve a escuchar otros capítulos, hay muchas biografías que te pueden gustar. También sígueme en mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.